so dark in here. Switch on the light. Imagina esto. Alguien sin querer ve una foto. Nada más eso. Una foto de un rostro pálido, casi humano, con la boca abierta en un grito silencioso que nunca termina. No importa dónde se esconda, no importa qué tan rápido corra, esa criatura la va a encontrar. Y cuando la encuentre, esa persona deja de existir en cualquier registro, como si nunca hubiera estado ahí. Y esa cosa, capaz de perseguirte hasta el fin del mundo, solo porque la miraste una vez, ni siquiera es la más peligrosa que vas a conocer hoy. Ahora imagínate un botón, uno solo. Si alguien lo presiona, el universo entero deja de existir. Sin excepciones, sin sobrevivientes. Ahora te digo algo que quizás no esperas. Dentro del sistema de clasificación más famoso de internet, ese botón, ese objeto capaz de borrar la realidad completa, técnicamente podría clasificarse como safe. Y ya sé, ¿cómo que safe? Es un poco confuso, pero justo es lo interesante de este video. Te voy a explicar cómo funciona la clasificación de la Fundación SCP. Casi todo internet cree que esa etiqueta mide qué tan peligroso es uno de estos increíbles monstruos, pero están equivocados. Lo que realmente mide es qué tan difícil es controlar a estos monstruos. Por algo, un botón destructor de universos podría ser safe, pero no nos adelantemos. Hoy vamos a repasar todas las clases oficiales, desde la más fácil de controlar hasta la que ni la Fundación se atreve a tocar. Y unas cuantas más tan raras que casi nadie sabe que existen. Y una vez te digo que Euclid tampoco significa lo que la mayoría cree. Y Keter, la palabra que medio internet usa como sinónimo del monstruo más fuerte, nunca significó eso. En los próximos minutos vamos a destrozar esos tres pilares uno por uno. Y después de eso vamos a entrar a terreno que casi ningún video habla. Thaumiel, Apolión, Archon, Cernunnos, Ticonderoga y al menos tres clases tan raras que se inventaron para un solo expediente y nunca se volvieron a usar de la misma forma. Safe es la clase con más expediente de toda la wiki y también la más malentendida de las tres. La gente asume que safe significa no representa ningún peligro. Y eso, amiguito mío, está mal, muy mal. Un objeto safe no es inofensivo. Es un objeto que la Fundación entiende lo suficientemente bien como para contenerlo sin gastar recursos extras ni poner en riesgo a su personal. El ejemplo perfecto es SCP-005, una llave maestra capaz de abrir literalmente cualquier cerradura del planeta, sin importar el mecanismo. Nada de eso la hace segura de usar, la hace fácil de guardar. Mientras permanezca en una caja fuerte y nadie la use sin autorización, no hay ningún problema activo. El peligro real no está en el objeto, está en quién decide tomarlo. Y esa distinción es exactamente lo que la comunidad resume en una prueba mental muy simple, conocida como el Locked Box Test, la prueba de la caja cerrada. Esto te ayudará a entender cómo funcionan las clasificaciones. Imagina que encierras el objeto en una caja, la dejas sola y te vas. Si no pasa absolutamente nada, se puede considerar safe. Si no estás del todo seguro de lo que podría pasar, es Euclid. Si sabes que tarde o temprano esa caja va a fallar, es Keter. Y si el objeto literalmente es la caja, algo que la Fundación usa para encerrar otra cosa, entonces ya estamos hablando de Thaumiel. Y tranquilo, porque en un rato más entenderás cada clasificación mejor. Vuelve a pensar en el botón del principio del video con esta prueba en mente. Si ese botón se queda guardado, sin que nadie la toque, nunca va a pasar nada. Técnicamente pasa la prueba de la caja cerrada sin problema.
ese es el truco central de todo este sistema, el que la mayoría de los videos de divulgación se saltan por completo. La clase no describe lo que ese objeto podría hacer si algo sale mal. Describe qué tan probable es que eso llegue a ocurrir estando bajo control normal. Un arma que es capaz de destruir galaxias enteras. Si nadie la toca nunca, sigue siendo técnicamente tan safe como una llave o una piedra cualquiera. Es contraintuitivo y es incómodo. Y si safe ya te resultó incómodo, espera a ver qué pasa en el momento exacto en el que la fundación deja de estar segura de tener el control. Entonces safe es algo como lo entendemos por completo, pero Euclid no lo entendemos del todo y eso nos preocupa. Euclid es de lejos la clase con más volumen de toda la fundación y por una razón muy concreta. Ahí caen casi todas las anomalías que piensan por sí solas. El ejemplo más viejo de todos es SCP-173, una estatua de concreto que solo se mueve cuando nadie la mira directamente. Y tengo un dato muy interesante. Cuando ese expediente se publicó por primera vez en 2007, ni siquiera existía el concepto de clase de objeto, todavía. La palabra Euclid se inventó recién un año después, cuando esa comunidad armó su propia wiki y necesitó ponerle nombre a lo que ya llevaban tiempo escribiendo. De hecho, la criatura que abrió este video se llama SCP-096, conocida por el fandom como El Tímido. También es Euclid. Es una figura pálida, extremadamente alta, que permanece completamente pasiva y hasta dócil mientras nadie vea su rostro. El problema empieza en el instante en el que alguien lo mira. Desde ahí, sin importar la distancia ni el obstáculo, esa criatura no se detiene hasta encontrar y matar a esa persona. ¿Y por qué esto no es una clasificación todavía peor si suena tan letal? Porque la fundación sí sabe cómo contenerlo. Cámaras sin ventanas, hace su celda, protocolos estrictos de no contacto visual, personal entrenado para nunca mirarlo directamente. El sistema funciona hasta que un guardia se distrae, una cámara falla o alguien nuevo no conoce bien el protocolo. Esa incertidumbre y no el nivel de daño que causa cuando algo sale mal es exactamente lo que define la clase. De hecho, hay una regla no escrita que la propia comunidad reconoce. Casi cualquier anomalía que sea autónoma, que piense o que actúe por voluntad propia, termina siendo al menos Euclid. Tiene sentido si lo piensas fríamente. Algo que puede tomar decisiones también puede, en algún momento, decidir dejar de cooperar. Y eso es prácticamente imposible de controlar al 100% para siempre. Por eso Euclid termina siendo, en la práctica, la clase más incómoda de todas para el personal de la fundación. No es la más letal, pero sí la que exige mantener la guardia arriba todos los días, sin excepción, para siempre. Y entonces llegamos a la palabra que probablemente ya escuchaste 1000 veces mal usada en internet. Keter no significa el más peligroso, significa extremadamente difícil, costoso o poco confiable de contener de manera consistente. El ejemplo que cualquier fan reconoce de inmediato es SCP-682, un reptil grande de aspecto reptiliano y colores cambiantes, capaz de regenerarse de absolutamente cualquier daño, adaptarse en tiempo récord a cualquier método que se use en su contra y que además siente un odio activo y deliberado hacia toda forma de vida. Cada intento de destruirlo de forma permanente termina tarde o temprano dándole una nueva forma de sobrevivir, al punto de que gran parte de su expediente es literalmente una historia de fracasos documentados uno tras otro. También está SCP-106, un anciano descompuesto, casi líquido en su forma de moverse, con la piel cubierta de una corrosión que se filtra hacia cualquier superficie que toca, y capaz de atravesar paredes, suelos y cualquier material sólido para arrastrar a sus víctimas hacia una dimensión de bolsillo de la que casi nadie regresa entero, y quienes regresan jamás vuelven a ser exactamente igual. Ambos son Keter, y sin embargo, ninguno de los dos es automáticamente más fuerte que el otro solo por compartir clase.
Son simplemente dos problemas de contención completamente distintos que la fundación nunca termina de resolver del todo, sin importar cuántos recursos le dedique. La clase describe qué tan agotadora es la pelea contra el sistema de contención, no describe al monstruo que hay del otro lado. Y aquí quiero que hagas una pausa conmigo. Si entendiste que Safe, Euclid y Keter hablan pura y exclusivamente de contención y no de fuerza bruta, ¿qué clase le pondrías tú a un objeto que la fundación no solamente tolera, sino que usa a propósito para poder contener a otra anomalía todavía peor? Esa es exactamente la pregunta que responde Thaumiel. Thaumiel es la clase reservada para anomalías que la propia fundación utiliza de forma activa y deliberada para contener otras anomalías. El caso más conocido es SCP-2000, una instalación subterránea entera, diseñada como una especie de botón de reinicio de la civilización humana, lista para activarse si alguna vez ocurre un escenario de fin del mundo del que no haya vuelta atrás. Pero no es el único. El SCP-179, un dispositivo capaz de detectar amenazas cósmicas antes de que lleguen a la Tierra, funciona bajo esa misma lógica. Una anomalía puesta al servicio directo de la Fundación, en vez de encerrarla en su contra. La sola existencia de los objetos Thaumiel suele mantenerse en secreto hasta para gran parte del propio personal de la Fundación. Solo un puñado de personas en la cúpula más alta sabe realmente dónde están, para qué sirven y en qué condición se encuentran. Lo interesante de esta clase es que nació como respuesta directa a una paradoja incómoda, para contener monstruos. A veces necesitas otro monstruo de tu lado. Thaumiel es la primera clase de todo el sistema que rompe la idea de que la fundación solo encierra cosas puertas adentro. También la recluta, las arma y les pone a trabajar para ella. Es el momento exacto en el que entiendes que la fundación no solo contiene el horror, también lo utiliza. Y aquí es exactamente donde la mayoría de los videos sobre SCP se detienen. Piensan que con Safe, Euclid, Keter y Thaumiel ya tienen el mapa completo del sistema. Y no lo tienen. Porque incluso dentro de la propia comunidad, muchos autores se dieron cuenta de que una sola etiqueta de clase no alcanzaba para decirle a un lector de un solo vistazo qué tan urgente sería un expediente si su contención llegara a fallar en ese mismo momento. Así nació el sistema de clasificación de anomalías, conocido por sus siglas en inglés como ACS. Una capa adicional que no reemplaza nada de lo que ya viste hasta ahora, sino que lo acompaña con dos datos completamente nuevos. ¿Qué tan grave sería el daño si la anomalía escapa ahora mismo? ¿Y qué tan lejos llegaría ese daño si nadie lo detiene a tiempo? Tranquilo, no hace falta que menciones nada nuevo todavía, solo quédate con la idea. La propia guía del ACS es clara en un punto. Existe para sumar información, no para borrar el sistema clásico que la comunidad ya usaba desde 2008. Y aquí hay un dato que te va a sorprender hasta a los fans más veteranos. Algo que muy pocos videos de divulgación se toman el tiempo de explicar. Bajo este nuevo sistema, Thaumiel, la clase que acabamos de ver, la de las armas secretas de la fundación, deja de tratarse como una clase de contención y pasa a funcionar simplemente como una clase secundaria dentro del ACS. Lo mismo que hace un minuto era la joya más protegida del sistema, en otro esquema de clasificación cambia por completo de categoría. Y eso, más que cualquier expediente en particular, es la mejor prueba de que ni siquiera la propia wiki tiene un único sistema fijo para siempre. Todo esto sigue en constante movimiento. Piensa en el ACS como una segunda tarjeta pegada al expediente, además de la clase que ya conoces. Mientras que Safe, Euclid o Keter te dicen qué tan difícil es mantener algo bajo control, la Disruption Class te dice qué tan visible sería el desastre si ese control falla,
desde algo que nadie fuera de la fundación notaría nunca, hasta un evento que cambiaría la historia de la humanidad frente a todo el planeta. Y la Risk Class, aparte, mide qué tan probable es que ese desastre mate directamente al personal que está manejando el caso en ese momento. Dos preguntas completamente distintas, respondidas por dos etiquetas completamente distintas, pegadas sobre la clase original que ya conocías desde el principio del video. Con esa capa nueva ya en la cabeza, volvamos al catálogo, porque las clases que siguen, las llamadas secundarias, son justo donde el archivo empieza a sonar realmente perturbador. Apolión es la clase reservada para anomalías que no pueden contenerse bajo ninguna circunstancia, o que están a punto de romper cualquier intento de contención de forma irreversible. Suele asociarse casi siempre a escenarios de fin del mundo en curso, no en potencia. El ejemplo central de esta clase es SCP-3999, un expediente que documenta en tiempo real y con un tono desesperado poco común en la wiki, el intento de un equipo entero por salvar a un investigador desde dentro de su propia mente moribunda, mientras todo se derrumba a su alrededor. También existe una de las propuestas más discutidas para el expediente número 1 de toda la fundación, SCP-001, conocida como When Day Breaks, cuando el día se rompa, que usa esta misma clase para describir un evento verdaderamente terminal para la existencia humana. Y verificando directamente en los foros oficiales de la propia comunidad, descubrí que Apolion casi no sobrevive como concepto. La clase se usó por primera vez en 2008, en un expediente que terminó borrado por la comunidad poco tiempo después, y no volvió a aparecer en ningún otro expediente hasta 2014, 6 años después, cuando el mismo autor que la había usado originalmente decidió reintroducirla en una historia nueva. Lo llamativo es que ese mismo autor, con el paso de los años, terminó arrepintiéndose de haberla creado. Llegó a quitarle personalmente la etiqueta a su propio expediente en 2018, después de años de debate dentro de la comunidad sobre si Apolion realmente aportaba algo que Keter no cubriera ya. Hoy sigue viva únicamente porque otros autores, después de ese debate, decidieron que sí valía la pena conservarla, pero nació literalmente del arrepentimiento de su propio creador. Y esto revela algo que ningún expediente individual podría mostrarte por sí solo. Las clases de SCP no son una lista fija bajada de algún comité central e inamovible. Son el resultado de años de discusión real de autores que proponen, que discuten, que se arrepienten y que a veces hasta borran su propia idea, para que años después alguien más decida que después de todo sí valía la pena. Este proceso desordenado y humano es en el fondo lo que hace que este sistema se sienta tan distinto a cualquier clasificación de ciencia ficción convencional. Ahora, entramos a un territorio distinto por completo. Anomalías que la fundación técnicamente podría contener sin ningún problema técnico, pero que elige de forma consciente no hacerlo. Archon describe justamente eso. Objetos donde encerrar la anomalía causaría más daño del que ya causa estando libre, casi siempre porque está entrelazada con la realidad de consenso de una forma que resulta imposible de separar sin romper algo mucho más grande que el propio objeto. El ejemplo más citado dentro de esta clase es SCP-3455, un caso donde intervenir directamente pondría en riesgo estructuras de la realidad que la propia fundación depende para seguir funcionando con normalidad. Imagina intentar arrancar un solo hilo de una tela sin saber cuántos otros hilos están sostenidos por ese mismo punto. Así describe la comunidad el riesgo real de tocar un objeto Archon sin el cuidado suficiente. Esta es la primera clase de todo el sistema donde el contenimiento deja de ser una cuestión de actividad técnica y se convierte de lleno en una decisión moral y estratégica. Y ese giro de no puedo hacerlo a no debería hacerlo es exactamente lo que separa a Archon de todas las clases que vimos hasta ahora. Este es muy cerca de Archon en concepto, pero no igual en absoluto.
Cernunnos, probablemente la clase con el origen más específico y más inquietante de todo este recorrido. Esta clase nació directamente de un solo expediente, SCP-4971, la historia de una identidad conocida como el que conoce el silencio en la Tierra. Una presencia asociada a rituales druídicos antiguos, descrita en textos que se remontan a antes de la conquista romana de Britania y vinculada a sacrificios humanos ofrecidos a cambio de protección. La entidad terminó contenida dentro de un centro comercial abandonado, convertido en una anomalía espacial. Y la situación resulta tan específica, tan imposible de resolver con las categorías que ya existían, que la comunidad tuvo que inventar una clase completamente nueva solo para poder describirla correctamente. Anomalías que sí podrían contenerse de forma funcional, con los recursos y el conocimiento que la Fundación ya tiene disponibles, pero que deliberadamente se decide no contener por razones logísticas o directamente éticas. Piensa en lo que eso implica. No es que la Fundación no sepa cómo actuar, es que después de evaluar el costo real de intervenir, alguien con autoridad decidió que dejarlo como está es la opción menos destructiva de todas las disponibles. La diferencia con Archon es sutil, pero amiguito, es justo la que separa a estas dos clases. Archon protege la estabilidad de la realidad de consenso. Cernunnos protege, en cambio, la conciencia de quien tendría que ejecutar personalmente esa contención. Es la clase que existe porque, a veces, técnicamente sí se puede. No es lo mismo que vale la pena hacerlo, sobre todo cuando el costo de intentarlo pesa más sobre las personas que sobre la anomalía misma. Y luego está la clase que ni siquiera pretende resolver nada, Ticonderoga. Se reserva para anomalías que no pueden contenerse bajo ninguna circunstancia conocida, pero que tampoco necesitan serlo en absoluto. Esta clase se creó específicamente para un solo expediente, SCP-4444. Cuando la comunidad se dio cuenta de que ni Keter, ni Archon, ni Apoleón describían correctamente un objeto que estaba completamente fuera del alcance real de la Fundación y que sin embargo no representaba ningún problema urgente ni catastrófico, era literalmente una anomalía que no encajaba en ninguna categoría de peligro porque sencillamente no era peligrosa, solo era inalcanzable. Si tuviera que resumirte estas últimas tres clases en una sola frase cada una, sería así: Archon es podría pero no debería, Cernunnos es podría, pero no me conviene. Y Ticonderoga es ni puede ni hace falta. Guárdate esa frase completa porque la vas a necesitar otra vez antes de que termine este video. Cambiemos de categoría por completo. Hasta ahora vimos clases que describen qué tan peligroso o qué tan posible es contener algo. Las 4 que siguen ya no describen al monstruo, describen el estado administrativo del propio expediente, algo que ningún video sobre SCP suele explicar con claridad y que probablemente cambia por completo cómo vas a leer cualquier expediente nuevo de ahora en adelante. Explained es la más tranquila de todas. Anomalías que en algún momento parecían completamente imposibles, pero que terminaron explicadas por la ciencia convencional. Resultaron ser un engaño elaborado, o simplemente un malentendido que se les fue de las manos. El expediente SCP-970-X es un buen ejemplo de este tipo de cierre casi anticlimático, y este dato importa más de lo que parece para entender el tono general de la wiki. No todos los expedientes terminan con una criatura ganando, algunos terminan con la humillación silenciosa de haber investigado durante meses algo que al final tenía una explicación completamente normal, y eso para cierto tipo de lector es todavía más perturbador que un monstruo real. Neutralized, en cambio, es el silencio que queda después de que el expediente ya se cerró para siempre. Describe una anomalía que sí existió, que sí causó problemas reales mientras estuvo activa, y que en algún momento dejó de ser anómala, ya sea porque se destruyó en combate, porque murió por causas naturales dentro de la ficción, o porque su efecto simplemente se apagó sin que nadie entienda del todo por qué. El expediente SCP-5732 documenta justamente ese tipo de cierre silencioso. La diferencia con Explained es la que hay que quedarse. Explained dice, nunca fue lo que pensábamos que era. Neutralized dice, sí lo fue y ahora ya no lo es.
Son dos formas completamente distintas de decir que un caso terminó, y todavía queda una tercera, mucho más incómoda que las dos anteriores. Aquí hay una historia dentro de la historia, y vale la pena contarla completa. The Commissioned originalmente no significaba nada de lo que significa hoy. Nació dentro de la comunidad como una especie de muro de la vergüenza. Un lugar simbólico donde se enviaban expedientes mal escritos o mal pensados, casi como un castigo público para desalentar contenido de baja calidad. Durante años, ver esa palabra de un expediente era casi una señal de que algo ahí no funcionaba, literaria o narrativamente. Hoy, esa misma palabra significa algo completamente distinto. Anomalías que la propia fundación decidió, de forma consciente y documentada, destruir o despojar por completo de sus propias anómalas. No por accidente, como ocurre con Neutralized, sino por una decisión firmada, deliberada, casi siempre motivada por razones prácticas o directamente éticas. El expediente SCP-4659 usa esta clase ya en su sentido moderno, no en el histórico. La diferencia entre estas dos últimas clases queda clara en una sola frase. Neutralized puede ser un accidente de la historia. The Commissioned ya huele a una orden firmada por alguien con autoridad para tomarla. Y si esas dos ya te parecieron administrativas, espera ver la que sigue, porque ahí el sistema empieza a admitir en voz alta que ni siquiera él mismo tiene todas las respuestas. Una clase mucho más corta, casi puramente administrativa, pero no por eso menos incómoda. Pending se usa para expedientes que todavía no cuentan con suficiente información como para asignarles una clase definitiva. SCP-5623 es un ejemplo de esto, un caso abierto, todavía en investigación activa, sin conclusiones firmes. Es probablemente la etiqueta más honesta de todo el mundo. Literalmente le está diciendo al lector: todavía no sabemos con exactitud qué es esto ni con qué estamos lidiando. Algo que ningún expediente Keter ni Apollyon se atrevería jamás a admitir tan directamente. Y para cerrar el grupo de las clases no estándar, la más inquietante de las 5, Uncontained. Se usa para anomalías que en este momento no están bajo custodia directa de la fundación. Puede que jamás lo hayan estado desde que se documentaron por primera vez, o que se hayan escapado después de un incidente de contención fallido que nadie quiere detallar del todo. SCP-3005 usa esta clase para señalar exactamente ese estado. El expediente no describe una celda tranquila ni un archivo cerrado. Describe una cacería todavía en curso, en tiempo real, mientras tú estás viendo este video. Y con esto ya cubrimos las 13 clases que cualquier fan de SCP debería conocer de memoria. Pero falta la parte que casi nadie te cuenta. ¿Cómo decide la comunidad si una clase rara se vuelve oficial o si se queda para siempre como un secreto de nicho? Antes de entrar a las clases que casi nadie nombra en voz alta, hay algo que tienes que saber sobre cómo funciona todo este sistema por dentro. Y es probablemente el dato más revelador de todo el video. No cualquier autor puede simplemente inventarse una clase nueva y que ésta se vuelva oficial de un día para otro. La propia guía de la wiki establece una regla muy concreta y muy conocida fuera del fandom. Una clase esotérica necesita aparecer documentada en al menos 25 expedientes distintos antes de recibir su propia etiqueta reconocida y entrar formalmente a la guía oficial de clasificación. Eso significa, literalmente, que en algún momento alguien dentro de la comunidad tuvo que contar uno por uno cuántas veces había usado un término específico antes de aceptarlo como parte del lenguaje oficial compartido por miles de autores. Y esto explica algo más, algo que probablemente ya notaste si alguna vez buscaste por tu propia cuenta. Vas a encontrar menciones de clases como Iemal o Tiamat en guías antiguas, videos viejos o fan wikis que las presenten como si fueran tan oficiales y tan estables como Taumiel o Apollyon. La realidad es un poco más incómoda que eso. Son clases recurrentes usadas de forma consistente en varios expedientes a lo largo de los años, pero que no siempre aparecen consolidadas dentro de la misma página oficial que las 13 clases anteriores que ya vimos. El sistema literalmente sigue moviéndose mientras tú ves este video. Se actualiza, se debate y a veces hasta cambia de categoría sin previo aviso, como ya vimos que le pasó a Taumiel bajo el ACS. Y esto no es solo una curiosidad de archivo, es un debate activo. Todos los días dentro de foros como Reddit, ahí es donde de verdad se pelean 3 preguntas que ya viste asomarse en este video. Si Apollyon está sobreusada por autores nuevos que solo la quieren por sonar impactante, si las clases esotéricas enriquecen el sistema o simplemente lo complican sin necesidad. Y el propio ACS ayuda a los recién llegados a entender mejor la wiki, o si en realidad los termina confundiendo
más. Al mezclar dos sistemas de clasificación distintos como si fuera uno solo, ninguna de esas tres discusiones tiene una respuesta oficial y cerrada. Y eso, otra vez, es exactamente el punto. La propia comunidad reconoce sin problema que no existe un canon único ni una autoridad final que zanje esas peleas para siempre. Cualquiera de esas tres preguntas se puede seguir discutiendo hoy mismo, en cualquier hilo de comentarios, incluyendo probablemente los de este video. Y con todas esas reglas de las 25 prisiones ya en mente, ahora sí estás listo para las clases que la mayoría de los fans ni siquiera sabe nombrar, las que existen en ese territorio incierto entre ya es oficial y todavía se está peleando por serlo. Empecemos por Yemal, una clase que no describe a un monstruo aislado, sino a un equilibrio completo entre varias anomalías. Se usa para sistemas de dos o más entidades relacionadas entre sí, que se mantienen mutuamente bajo control, casi como si se vigilaran una a la otra sin que la fundación tenga que intervenir directamente. El expediente SCP-3700 es el caso más citado dentro de esta clase. La idea detrás de Yemal es casi poética si lo piensas con calma. A veces no necesitas construir una celda si ya tienes dos horrores completamente distintos vigilándose el uno al otro por su propia cuenta. Tiamat es, en cambio, la contraparte, mucho más violenta de esa idea. Se reserva para amenazas que no pueden contenerse de forma discreta ni en secreto, y que exigirían una confrontación completamente abierta, casi al nivel de una guerra declarada, solo para intentar frenarlas, aunque sea de forma parcial. El expediente SCP-3895 es un ejemplo documentado de esta clase tan extrema. Cuando un expediente llega a necesitar la clase Tiamat, la fundación deja de susurrar por completo. Ya no hay margen para el secreto ni para el protocolo silencioso, solo queda la confrontación directa, con todos los recursos disponibles y sin importar quién más se entere. Y todavía queda un último caso, quizá el más loco de toda la lista, reservado solo para quien llegó hasta el final de este video. Y para quienes llegaron hasta aquí, este último caso, probablemente uno de los más extraños y raros de toda la wiki. Maxur se usa para anomalías que existen divididas físicamente en varias partes distintas y que deben mantenerse deliberadamente separadas entre sí para evitar que vuelvan a unirse. El expediente SCP-PL150 es el ejemplo documentado de esta clase tan particular. A veces, según parece, no se encierra a un monstruo en una celda, se le fragmenta en pedazos, se distribuyen esos pedazos lo más lejos posible entre sí y solo queda esperar que esas piezas nunca vuelvan a encontrarse por accidente. Así que volvamos para cerrar a esa pregunta que dejamos pendiente hace un rato. Archon es podría pero no debería. Cernunos es podría pero no me conviene. Y Ticonderoga es ni puede ni hace falta. Si entendiste de verdad la diferencia entre esas tres fases, ya no estás leyendo SCP como una simple lista de monstruos ordenados por fuerza. Estás leyendo el sistema como lo que realmente es desde el principio. No una escalera de poder pensada para asustar, sino un lenguaje completo que una comunidad entera construyó, expediente por expediente. Desde ese primer post sin clase hasta el día de hoy, un lenguaje que sigue vivo, que sigue debatiéndose en foros y comentarios que deliberadamente nunca tuvo, ni tendrá una sola lectura correcta y definitiva. Y ahora piensa de nuevo en esa criatura que mencionamos al mero inicio, la que te perseguiría hasta el fin del mundo solo por haberla mirado una vez. Después de todo lo que acabas de aprender, ya sabes algo que hace media hora no sabías. Esa cosa, la que te heló la sangre en los primeros segundos, ni siquiera está cerca de ser lo peor que existe allá afuera. Y eso, más que cualquier clase que hayamos nombrado hoy, es lo que de verdad debería quitarte el sueño. Y quizás lo más inquietante de todo esto no sea ninguna criatura en particular, ni ningún expediente específico de los que viste hoy. Es darte cuenta de que ese lenguaje sigue creciendo ahora mismo. Mientras ves este video, que en algún foro, en este mismo momento, un autor está escribiendo un expediente nuevo que quizás necesite todavía otra clase que ni siquiera existe todavía, porque ninguna de las que acabamos de repasar logra describir del todo lo que se le ocurrió. Puede que dentro de un año existe una clase 17 que hoy nadie ha imaginado, esperando a que alguien escriba la historia que la haga falta. Y aquí es donde te toca a ti. Imagínate que eres tú quien firma el expediente de una anomalía que técnicamente podrías contener sin problema, pero que quizás no deberías tocar bajo ninguna circunstancia. Dime en los comentarios qué clase le pondrías y qué razón usarías para justificarla. Y no vale responder Keter, solo porque es la palabra que más miedo te da decir en voz alta. Si te gustó este recorrido completo por todo el sistema de clasificación
notificación, ya sabes exactamente qué hacer. Darle like y suscríbete a este canal. Y dime en los comentarios qué otro universo de terror analógico quieres que investigue con este mismo nivel de detalle. Nos vemos en el próximo expediente.